espiritual, desconocida para nosotros, y sigue allí. Por lo tanto, el próximo movimiento suyo será su viaje de vuelta, es decir, su segunda aparición en esta tierra. No sé si lo has notado, pero 3 veces se repite en la parábola que este hombre que recibe el reino vuelve. 3 veces se dice. En toda esta serie de mensajes, vamos a recordar un poquito algún aspecto, hemos intentado afrontar todas estas escenas como espectadores externos, como si viéramos una película de diferentes escenas, ¿no? Y una de las cosas que nos ha sorprendido durante estas 21 sesiones que llevamos ya, por eso si te incorporas hoy a este mensaje te vas a quedar un poco así diciendo, ¿y esto a qué viene, no? Viene como resultado de todo lo que estamos viendo acerca de Jesús. Y lo que nos ha sorprendido es la forma en la que Dios ha tratado esa rebelión universal que se produjo contra Él en toda su creación. Tanto en el ámbito espiritual, que insisto, desconocemos totalmente cómo funciona, y ahí está Satanás y sus ángeles, entre otros seres, tanto en esa esfera como en el espacio físico. Este sí que lo conocemos, porque es la tierra. La unión del ser humano a esa rebelión satánica. Y aunque es cierto que Dios, desde el mismo principio de la rebelión, tanto angélica como humana, sentenció a todos los seres rebeldes, sin embargo, a todos, curiosamente, nos ha mantenido y nos da la vida. Pero mientras tanto, Él ha estado actuando, Dios no ha estado de brazos cruzados, tanto en la esfera espiritual como en la física. De tal manera que incluso hemos visto y sabemos, lo estamos celebrando, lo vamos a celebrar, que hace 2000 años este Dios, creador de todas las cosas, asumió la naturaleza humana en la persona de Jesús. Y precisamente esta perspectiva que estamos viendo, la vuelvo a recordar, estamos intentándola ver desde la perspectiva de Jesús hombre, de este Dios revelado en un hombre, Jesús. Porque si Dios hubiera querido, nos habría hecho desaparecer a todos, ¿no? Incluso, como ya habíamos dicho en su momento en una de las sesiones, se podría haber ahorrado esta creación y haber hecho otra, diferente, ¿no? Mejor. Sin embargo, no lo ha hecho. Se ha empeñado, por decirlo de alguna manera, en mantener su creación en acción pese a la existencia del pecado y de la rebelión contra él. Y este dato pudiera dar la impresión de que, bueno, Dios se ha desentendido o no sabe qué hacer, ¿no? Y deja que las cosas pues vayan adelante, ¿no? Como algunos dicen, e incluso le culpan a él de todas las desgracias que ocurren en la tierra. Él tiene la culpa. Sin embargo, vemos que esto no va a ser así. Porque Dios se va a ocupar de todos y cada uno de sus enemigos. Y lo hará precisamente a través del hombre Jesús, tal y como él mismo lo ilustró en esta historia, en esta parábola que hemos leído, la hemos leído en parte, de las 10 minas, que claramente se refiere a él mismo. Y hemos leído en el versículo 27 que dice Jesús: y aquellos enemigos míos que no quisieron que yo llegara a gobernar sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Tela. Jesús, el niñito de Belén. Jesús usa un lenguaje bélico muy duro, pero muy conocido y habitual en los conflictos bélicos de entonces.
Y curiosamente es el mismo lenguaje que usa el apóstol Pablo en los versículos que hemos leído en la carta a los Colosenses. Porque tanto Jesús como Pablo hacen mención de lo que ocurría en las guerras humanas de aquel tiempo. Pero en el caso de Jesús sabemos que, aunque emplea el mismo lenguaje, precisamente para impactar a sus oyentes, la cosa es peor. Lo que va a venir es peor. Lo que Él va a traer es peor. Él en otra ocasión había dicho lo siguiente, Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Lucas 12, 4 y 5. Y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Yo os advertiré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para echar en la Gehenna, en el lago de fuego, lo que se conoce popularmente como infierno. ¿Y quién es este que tiene tal poder? Que toma esa decisión, que va a la acción para realizar este acto. Pues la respuesta es Él mismo, el hombre Jesús. Y en la versión de Mateo se entiende que el hombre Jesús primero resucitará a todos los muertos, porque este texto habla de resurrección, y después de juzgarlos, a sus enemigos los confinará vivos en la Gehenna, en el lago de fuego, que en el libro de Apocalipsis se identifica con la segunda muerte, como veremos en sesiones futuras. Bien, esto será en cuanto a los seres humanos, pero vamos a ir por orden, porque Jesús también neutralizará a sus enemigos espirituales, tanto a Satanás, quien fue el que generó la rebelión universal contra Dios, y por lo tanto es el autor del pecado, tanto a él como a sus ángeles, que el Nuevo Testamento identifica como demonios o espíritus inmundos, no santos, en contraste con los ángeles de Dios, que son los santos ángeles. ¿Y por qué sabemos que un hombre, un ser humano, será capaz de dominar y castigar, en este caso, a seres diferentes, en teoría, superiores? Estamos hablando del factor humano, ¿vale?, de Jesús. Un ser humano neutralizará, dominará, castigará a seres superiores y más fuertes que él, como son los ángeles, porque los ángeles son superiores a los seres humanos. Recordemos la sentencia escrita en Génesis capítulo 3, versículo 15. Un descendiente de Eva, es decir, un ser humano, un hombre, aplastará la cabeza de la serpiente satánica. Y fíjate que aquí encontramos también el uso simbólico de este mismo lenguaje bélico y de humillación bien conocido en el ámbito humano y que es mencionado por todos los textos que estamos viendo, porque aparece la misma idea. Y ese ser humano capaz de sujetar a los seres espirituales de maldad es Jesús. Y ya lo vimos durante sus 3 años de ministerio, cómo era capaz de neutralizar a los seres espirituales de maldad. Pero si algo es sorprendente, es lo que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses que hemos leído, ¿no?, usando también el mismo lenguaje bélico que hemos leído. Porque también era costumbre de los ejércitos vencedores, los romanos lo hacían, y en ese tiempo era el imperio romano el que dominaba Israel, ¿no? Era habitual que cuando volvían a Roma, pues llevaban consigo encadenados a los reyes vencidos, a los nobles, a los soldados, etc.,
de los ejércitos derrotados. Y algunas veces, en algunas ocasiones, el rey vencedor cogía al rey vencido, ¿verdad?, lo tiraba al suelo, ponía el pie sobre su cabeza en señal de estar vencido y ¡paf!, le cortaba la cabeza. Eso era, lo hacía delante de todos los presentes, eso era lo habitual muchas veces. Lo hacían los romanos y otros ejércitos, ¿no?, como señal de victoria sobre el enemigo. Pues bien, el apóstol Pablo dice algo parecido en lo que Dios ya ha hecho a través de Jesús. ¿Cómo es esto? Porque hemos leído en Colosenses 2:15 que después de despojar a los principados y a las potestades, es una frase típica del apóstol Pablo para hablar de la vida de los ángeles, dice que a los seres espirituales rebeldes los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal, como hacían los romanos con sus enemigos. Por este dato entendemos que se refiere concretamente a Satanás y a sus ángeles. Pero claro, nosotros pensamos, un momento, ese desfile triunfal, ¿cómo ocurrió? Pablo dice que sucedió en la crucifixión de Jesús, concretamente en su muerte. Pero nosotros, que somos espectadores de todas estas escenas, estuvimos viendo la escena de la cruz. La podemos recuperar leyendo los evangelios, ¿no? Es más, la vamos a recordar de nuevo juntos en esta mañana aquí, a través del pan y del vino. Y la impresión que nosotros llevamos cuando estamos viendo la escena de la cruz es de total derrota, pero de Jesús. Vemos en la cruz sangre, tortura, agonía, muerte cruel de Jesús. Y no vimos ningún desfile triunfal de prisioneros demoníacos vencidos. Entonces, ¿cómo hemos de interpretar Colosenses capítulo 2, versículo 15, ¿no? Hay por lo menos dos maneras complementarias de ver este texto. La primera es la perspectiva que desde el ámbito espiritual, el otro lado, se tiene del mundo físico, que es totalmente diferente a la nuestra. Por lo tanto, esta sería la visión de Dios en cuanto a la muerte de Jesús en la cruz. Este tipo de visión, desde el mundo espiritual, en realidad lo tenemos recogido en toda la Escritura. Y si uno se fija bien en todo lo que Dios comunica en la Biblia, es fácil descubrirlo. Porque tiene que ver con la omnisciencia de Dios, el medio, cuidado, de toda la obra de creación que Él lleva adelante pese a la rebelión de sus criaturas. Voy a poner una ilustración que la conocemos muy bien porque muchas veces la comentamos entre nosotros. Es lo que Pablo escribe en Efesios capítulo 2 y versículo 5 al 7. Dice allí el apóstol Pablo: estando nosotros muertos en delitos, esta frase ha aparecido en Colosenses también, estando muertos en delitos, pero estamos vivos, ¿no? Los seres humanos estamos vivos, pero estamos muertos en delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos hizo estar en la dimensión espiritual donde ya está Cristo sentado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo ahí, para mostrar en su próxima venida, parábola de las 10 minas, la inmensurable riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros. Esa es la perspectiva de Dios en cuanto a todas las fases de nuestra salvación. Para Él está hecho todo. Por eso Jesús dijo en la cruz,
hecho está, consumado es. Nosotros a veces nos paramos en la frase estar sentados con Cristo como destino final de nuestra salvación, ¿no? Seguramente porque no nos gusta trabajar. Pero Pablo no se queda ahí, sino que dice, para mostrar públicamente a todos los seres existentes en la vida venidera, que él inaugurará en su vuelta, la inmensurable riqueza de su gracia, obviamente, para con nosotros que estaremos del lado de Dios. Y ese evento manifestará la perspectiva, toda la perspectiva que Dios tiene de toda su obra de salvación. Porque es Dios el que está trabajando en ello. Nuestra realidad es que estamos sentados aquí. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, Él ve ya todo el proceso terminado y por eso sabemos que la obra de Dios, a pesar de que no lo parece, sigue adelante. Y que desde nuestra perspectiva, limitada y finita, gracias a estas revelaciones de la Escritura, aunque no sabemos cómo Dios lo hará, como el Señor Jesucristo lo hará, porque será Él el que vendrá, pero sí sabemos que todos estos acontecimientos son seguros y que en su momento ocurrirán, como ya han ocurrido los que el Señor ya ha hecho en el pasado. Y precisamente la muerte y resurrección de Jesús es la garantía, como dice el apóstol Pablo. La muerte de Jesús en la cruz, esto lo veremos seguramente en la sesión próxima. La muerte de Jesús en la cruz a nuestro favor implica la derrota de Satanás y nuestra salvación, como explica el apóstol Pablo. La segunda manera de ver este texto, Colosenses 2:15, es fijarnos en una palabra clave, muy interesante bajo mi punto de vista y que ya la he mencionado anteriormente, y es el término públicamente. Públicamente. Más literalmente sería en claridad, claramente, por fin revelado a todo el mundo, a todos los seres. Dice Pablo, después de despojar en la cruz a los principados y a las potestades, los humilló públicamente. ¿Esto quién lo vio? Ya hemos dicho que nosotros estuvimos en la escena de la cruz y no vimos nada. Pero si recordamos en la simbología del libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, un pasaje que valoramos mucho, ¿no? Muchas veces. ¿Quién está allí, en esa escena simbólica? Un corderito, ¿verdad? ¿Cómo está ese corderito? Dice el texto, como degollado, como sacrificado. Pero ese corderito es el único ser que tiene la potestad, que es digno de coger el libro de los juicios de Dios y abrirlo. ¿Para qué? Para ejecutarlos sin demora. Y esa escena que nosotros la tenemos como tierra es realmente una escena dura. Porque, insisto, ese corderito, el cordero de Apocalipsis 5, está ensangrentado, está sacrificado. Claramente representa la muerte del hombre Jesús en la cruz. Y es que Dios está llevando adelante una obra pública de creación. Parece que no, ¿verdad? Pues sí. En esa obra, todos y cada uno de los seres creados, espirituales y físicos, estamos involucrados. Y todo lo que Dios hace queda y quedará expuesto a todas y cada una de sus criaturas, ya sean angelicales y nosotros, los seres humanos.
todos los seres humanos creados, veremos la perspectiva de esa obra de Dios también tal y como Él la ve desde el otro lado, desde el lado espiritual. Y conoceremos todas las implicaciones y consecuencias de la muerte y resurrección del hombre Jesús en toda su creación. El hombre Jesús durante su ministerio dijo más de una vez, es un pasaje que se nos traía el domingo pasado en el mensaje, ¿no? No hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. Jesús revelará a ese tiempo. Lucas 8, 17. Uno de los seres más ocultos que existen en el mundo espiritual es Satanás. En el ámbito espiritual sí que está claramente identificado, pero en el mundo físico no. Por eso hay tanta falsa imaginería en cuanto a él, ¿no? Que lo pintan con cuernos y rabo y de muchas maneras, ¿no? La única vez que este ser se manifestó en el mundo físico o se mostró tal y como él es, sin disfraces, fue en el desierto de Judea en la tentación de Jesús, frente al hombre Jesús. Nunca más ha dado la cara. Dios se lo prohíbe también, claro. ¿Sabes que tú y yo un día sabremos quién es Satanás claramente? ¿Lo identificaremos fácilmente? No sé si te hace ilusión esto. Bueno, pues mira, Romanos capítulo 16 y versículo 20. Romanos 16, 20. Dice el apóstol Pablo ahí, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Qué te parece? Pablo escribe esto a los cristianos que vivían en Roma, ¿no? Pero fíjate que usa el mismo lenguaje bélico que estamos viendo en todos los textos de esta mañana. Y esta acción contra Satanás será pública y está relacionada con Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Y aquí en esta escena, intenta imaginarla. Ya sé que es difícil, ¿no? O imposible. Todos los creyentes de todos los tiempos, millones y millones de hombres y mujeres resucitados por Jesús, participaremos en este acto de neutralización definitiva de Satanás y de sus ángeles, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Hombres y mujeres resucitados, encabezados por el hombre Jesús, aplastaremos definitivamente la cabeza de la serpiente satánica. Será un acto comunitario y público, consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. El último texto para hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Primera a los Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, resucitados. Pero cada uno en su orden. Cristo, que es las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Parábola de las minas. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos, ¿dónde? Debajo
de sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Sí, señor, sí, señores, señoras y señores, que lo oiga todo el mundo. El hombre Jesús por fin neutralizará y castigará a todos sus enemigos. Todos los seres creados lo veremos y estaremos implicados de alguna manera u otra en esa escena. Por lo tanto, lo crucial es saber en qué bando vamos a estar cada uno de nosotros. Seguiremos en una próxima ocasión.